Vámonos al tema. San Francisco de Macorís vive preocupante ola de violencia. La ciudad del Jaya ha sido escenario de una alarmante secuencia de hechos violentos durante los últimos meses, con múltiples muertes registradas en circunstancias sangrientas que han llevado lutos a familia y consternación a la población. Desde el mes de marzo hasta la fecha, al menos 9 personas han perdido la vida de forma violenta, en su mayoría por conflictos personales, enfrentamientos y violencia intrafamiliar. Uno de los casos ocurrió en la madrugada del 2 de junio cuando Juan Alberto Tejada Rivera fue acribillado a tiros al salir de su vivienda en el sector Rabo Chivo. Otro hecho que conmocionó a la comunidad se registró apenas horas antes, el 31 de mayo, cuando Anderson Ortiz Ávalo, conocido como Quique, fue apuñalado mortalmente por su pareja sentimental Natalia Sonia Ávalo, en presencia de sus 2 hijos menores. La tragedia ocurrió también en el sector Rabo Chivo. La violencia de pareja volvió a cobrar otra vida el 7 de junio cuando en el sector Getsemaní, la joven Lisbeth Jiménez García, de 26 años, fue arrestada tras llevar al hospital a su pareja, Jorge Rodríguez, de 35, quien falleció luego de recibir varias cuchilladas en la pierna derecha. Otros casos registrados en los últimos meses incluyen el 19 de marzo, asesinato de Milagros Jiménez, de 61 años, y su nieta de 3 años. Elizabeth Camarena a manos de Eddie Camarena Martínez, hijo y padre de las víctimas respectivamente. El 30 de abril, Ricardo Frías García murió en un tiroteo en una cabaña turística en un aparente ajuste de cuentas. El 6 de mayo, un adolescente apuñaló a su padrastro, Nelfi Antonio Cava Burgos, tras una discusión familiar. El 11 de mayo, Nelson Hidalgo Taveras, agente de seguridad, fue ultimado a balazos mientras trabajaba en un car wash. Y el 15 de mayo, Miguel Alexander Bernal, alias Bitonga, fue abatido a tiros en otro hecho de sangre ocurrido también en el sector San Martín. El auge del crimen, como los alarmantes casos de violencia intrafamiliar que se incrementan diariamente. Ahí están las imágenes de parte de los hechos narrados y vamos a la pregunta. ¿Qué opina sobre el aumento de hechos violentos en San Francisco de Macorís en los últimos meses? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta. 829-451-3381. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días al compañero Fulvio y buenos días a todo el equipo de producción, así como a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, las plataformas digitales que tenemos, el Facebook, el YouTube, el Instagram y obviamente también telenor.com.do, Canal 10 en vivo, para aquellas personas que están en movimiento y que quieren ver el programa de manera directa. Aquí estamos en este lunes 11 de... Estamos a 11, ¿verdad? No, 9. A 9. A 9. Pues ¿cómo va a ser? Oye, tú vas rápido. Pues yo tengo un error entonces, porque Tú tienes... yo participé en una competencia de mi niña que juraba que el sábado era 9, porque decía 9 de junio. Es posible que haya pues sido un mira. error. Sí, parece que el error fue la información y yo me quedé con eso. Bueno, Así adelante, es, Fulvio, con el tema. Bueno, doctor, es preocupante los estados de violencia que se dan esporádicamente, no solamente en San Francisco de Macorís, sino en muchos pueblos de la República Dominicana y en todo el mundo. Pero lo que siempre llamo la atención es que hay que sacar espacio para fomentar la paz. Hay que sacar espacio para lo que es el fortalecimiento de la familia. Usted no puede tener resultados extraordinarios en comportamiento humano si eso no ha sido edificado desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre. Tiene que ir edificado el respeto por la vida. Y otras cosas de mucho peso, de mucho valor,
con el comportamiento humano es las estadísticas, es poder conocer las razones, poder interpretar qué llevó a ese individuo a actuar de esa manera. Y lo otro, Eso es criminología lo que tú estás diciendo. y lo otro extremadamente importante es la prevención. ¿Cuál es el comportamiento en los círculos más cercanos? Y actuar con la prevención. Decía el doctor Lama del Servicio Nacional de Salud que creo que son 1.600 psicólogos, psiquiatras que están faltando en la parte de salud pública. Y si nos vamos un poco más amplio, creo que están faltando más en otras instituciones también. Después de la pandemia hacia acá, se evidenció a grandes rasgos la necesidad de incluir en los sistemas de salud, en los seguros de salud, la consulta psiquiátrica, incluir los tratamientos psiquiátricos, que son bastante costosos, incluir la salud psicológica, que es bastante costosa también. Y esos pasos hay que darlo de una manera definitiva. La sociedad requiere más orientación, requiere más prevención, sobre todo prevención y fortalecimiento de la educación en el hogar, en el seno de la familia, por el respeto a la vida. Y estos casos que consternan a la comunidad, donde quiera ocurren, esa reacción de consternar me dice a mí que todavía no está todo perdido, que hay esperanza de poder resarcir y de poder reconstruir nuestra sociedad a una sociedad de más paz y más respeto. Bien, cómo no, gracias. Fulvio. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Carolina. Yeran, y buenos días a toda la gente en este inicio de semana, lunes 9 de Muy bien. junio. Vamos adelante con el tema, Carolina. Sí, hace unas semanas, alrededor de 2 semanas, nos llamó la atención y ya venía pues generando cierta preocupación lo que hemos venido observando en San Francisco de Macorís. La cantidad de muertes en conflictos sociales o íntimos. La mayoría de estos casos que presentamos hoy, que presenta la producción, y que han consternado a este pueblo, es de relaciones familiares o relaciones directas. En estos casos particulares y la cantidad de muerte que estamos teniendo prácticamente semanal en los últimos 2 meses, no es porque atracaron a uno y lo mataron. No, son conflictos familiares o de personas muy cercanas. Y esto definitivamente deberíamos ya de estar prestándole atención a la ciudad, a los franco-macorizanos, a los diferentes sectores, observar, indagar qué está sucediendo, cuál es el modo de convivencia que se están teniendo en las comunidades. Si bien es cierto que no se podrían interceptar cada una de las familias, pero se supone que hay mecanismos de seguimiento, por ejemplo, a través de los centros educativos, de las casas comunales, como se les llama, de las asociaciones o juntas de vecinos de las comunidades, ver dónde se estén presentando algún tipo de conflictos, o sea, esa cercanía. Por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, a través de los departamentos que tengan de psicología, de la conducta, de todas las instituciones, por ejemplo, con el CONANI, con la niñez, acercarse a la población para saber qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos algunas comunidades específicamente que podemos identificar donde se están presentando tantos conflictos. Sector Cristo Rey, Vista al Valle,
la parte alta de la ciudad, San Martín, son básicamente 5 sectores que nosotros tenemos en esta ciudad donde han estado pasando estos casos en los últimos 2 meses, vamos a decir. Pero no solo en los últimos 2 meses, en los más atrás, cuando tú tienes situaciones de conflicto, generalmente son básicamente esta zona. Y esto debe de generar una alarma. Esto debe de llamar la atención de las autoridades. Nosotros tenemos habilitadas líneas de ayuda, de asistencia, de soporte desde el gobierno. Ahora vamos a acercar esto a la gente o específicamente donde se están presentando de manera común, periódica, constante, estas situaciones desgarradoras para la familia, para la comunidad y para toda la ciudad. Se nos están presentando unos niveles de violencia sociales muy importantes en esta ciudad. O sea, no tenemos un fin de semana en donde tú no tienes un muerto en San Francisco de Macorís. Y repito, no es por un asalto, no es que se armó una situación en algún espacio público. Son conflictos interpersonales, o sea, muy directos. En ese sentido, creo que el llamado debe de ir dirigido, por supuesto, a la familia y la población en sentido general, pero a las instituciones encargadas de dar seguimiento a las familias, de identificar comunidades que quizás necesiten algún tipo de intervención. Nosotros tenemos instituciones para esto. No deberíamos nosotros continuar y a partir desde ya o desde antes, ni siquiera a un mediano plazo, a un corto plazo, ver algún tipo de intervención, de seguimiento, de cercanía hacia esas comunidades específicas. Repito, usted no lo ve en la Toribio Piantini, usted no lo ve en los Weber, usted no lo ve en el Madrigal. O sea, tú tienes, y lo primero que nos llega a la mente son básicamente estas comunidades que están pasando estas situaciones. En ese sentido, debe de generar una alarma. Debe de generar una alarma a las instituciones que de manera directa o indirecta, las iglesias, intervenir estas comunidades, acercarse a ellos para que situaciones que quizás puedan estar pasando hasta en las parejas. Nosotros estamos en un punto, recojo y cierro diciendo, Amado, que la gente no se involucra, no se mete, como en buen dominicano, en situaciones de familia o de pareja, pero tú no tienes que hacerlo. Quizás si tú ves alguna situación en la que está en riesgo la vida de los niños, de la esposa, del esposo, que haya algún tipo de intervención, ni siquiera tienen que saber que fue usted. Entonces, ese es básicamente el llamado y la alarma que ha generado esta situación que nos preocupa a todos. Bien, gracias Carolina. Yerjan, adelante. Bueno, yo lo veo un poco diferente. No lo veo tan sencillo como el decir que son un conflicto social. Ahí hay mucho sicariato. Ustedes se han dado cuenta que en varios casos de ellos se está hablando de tema de sicariato. Es el caso del joven de San Martín que vinieron de Santo Domingo. Ese solo caso en estos que están aquí. En el caso del otro que le dieron, porque yo te escuché. No, pero ¿cuál de Sí, los sí, pero casos? espérate. ¿Verdad? Porque no Sí, pero conozco. espérate. No, es que no, esos casos ni siquiera se han desarrollado. Y estamos viendo que muchos de ellos son casos de sicariato y problemas de narcotráfico y problemas de banda, que es un tema totalmente diferente al conflicto familiar. Porque si lo vemos solamente por un lado, entonces siempre vamos a estar cojeando. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a referir a la parte de lo que está pasando con las mujeres y los hombres. Es un tema interesante y delicado. Según este documento que publicó el Ministerio Público de la República Dominicana, se llama Alineamiento para la Atención, Investigación y Persecución Eficaz de los Casos de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, publicado en el año 2019 mediante la resolución 2507. Aquí ellos hablan de manera muy importante de lo que se llama violencia reactiva. Oigan esto, señores. Dice aquí que la violencia reactiva es una respuesta que ocurre cuando la capacidad de la víctima de soportar la constante violencia psicológica, escuchen bien lo que le estoy diciendo,
Dice que ocurre cuando la capacidad de la víctima de soportar la constante violencia psicológica, física y sexual y o económica a la que está expuesta es sobrepasada. Y entonces reacciona de forma violenta y agresivamente. La palabra agresiva no va ahí, la agresividad es otra cosa. Y a manera de descarga o como defensa propia en contra del agresor. Esto que ustedes ven aquí ya había sido anteriormente planteado por la Suprema Corte de la Justicia mediante la resolución 3869 del año 2006, donde establece el síndrome de la mujer maltratada y explica que la mujer maltratada llega a un punto donde pierde todo control de sus sentidos. Y entonces justifica la acción violenta. Oigan lo que estoy diciendo, esto es delicado. La justifica, ustedes pueden buscar la resolución y leerla. Primero lo detalla y dice que este es un estado en el cual la mujer entra donde pierde todo control de sus sentidos. Y entonces, luego más adelante, en un artículo, establece esa propia resolución que es una causa exculpatoria. La propia resolución de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Es ilegal. Es ilegal. A mí no me parece no está en la ley, porque exacto, no está en la ley. pero te lo utilizan en los tribunales. Y se convierte en medio como un referente. Hay que callarse porque un día le puede tocar a uno. Exacto, y es una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es El este síndrome tema de la a mujer propósito de maltratada. que ahora se están dando algunos casos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede a propósito de los casos que se están dando? Aquí pudiera estarse dando lo que planteó René Girard, aquel filósofo francés que decía del efecto mimético. Yo no lo sé porque yo no lo he estudiado. De hecho, el tema ni siquiera se va a estudiar. Eso debería provocar, lo que decía el compañero Fulvio, la presencia aquí de un equipo de expertos en criminología y en psicología criminal para ver qué está pasando en San Francisco. ¿Cuál es y entonces ir a cada uno de esos puntos e ir a otros puntos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está viendo? ¿Son los medios de comunicación? ¿El mass media que está influyendo mediante la promoción? Yo no lo sé. Hay que estudiarlo. Porque es por ahí que le está llegando la información. O sea, la gente se entera a través de los medios de comunicación. Sí. Y entonces por ahí es que se provoca y se promueve el efecto mimético. Entonces todo eso es lo que debe investigarse. El acompañamiento del Estado, yo siempre lo he dicho aquí, que el Estado tiene que saberlo todo y tiene que verlo todo. Y cuando ve algo que se está desencajando, tiene que ir el Estado al lugar. A través de una denuncia de las unidades de atención permanente para a la víctima de violencia de género. Miren qué pasa. Una mujer va y pone una denuncia. Y ustedes saben cómo se resuelven la mayoría de los casos. Con el hombre preso con una orden de alejamiento. Pero no hay un seguimiento al victimario o al supuesto victimario. A veces supuesto victimario, mediante un acompañamiento psicológico. Ven acá mi hijo, ¿qué es lo que te pasa? Mira, con un psicólogo experto que logre llevarlo. ¿Sabe dónde hay un centro para eso? En Santo Domingo. Hay uno en Santiago. Y uno en Santiago, pero en Santiago hay como 3 gente trabajando. O sea, no tienen capacidad. Fíjense ustedes la debilidad que tenemos. Se llama Centro Conductual para Hombres con Conducta Violenta. Y eso debería estar en cada provincia, y digo yo, en cada municipio para trabajar la conducta, porque el problema es que aquí, que está en la mente. No es en la parte corporal, no es preso que se puede resolver, es en la mente del hombre y de la mujer donde esté el problema. Ahí es que tenemos que trabajarlo. Así es. Bueno, señores, miren. Mientras yo leía la nota informativa del tema de hoy, yo me hacía la pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué no se ha intervenido a rabo chivo ya? Porque esa incidencia de hechos delictivos a ese nivel, hechos de sangre, que son lo más grave dentro de la ley penal, debió de haberse intervenido. Ya usted no tiene que mapear porque usted sabe que esa es la zona de conflicto. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Hay que comenzar a aumentar el patrullaje y hay que hacer una intervención no solo con las autoridades de persecución penal, policía, Ministerio Público, sino con otras autoridades, sobre todo tirar a las calles de Rabo Chivo, un par de trabajadores sociales que averigüen qué es lo que está pasando. Porque miren, para apoyar un poco lo que decía Carolina, si usted se pone a analizar la mayor incidencia de los casos
tienen toda la apariencia de violencia social, no delincuencial. Claro. Por ejemplo, miren, el 31 de mayo, Anderson Ortiz Ávalo, conocido como Quique, fue apuñalado mortalmente por su pareja sentimental. El 7 de junio, en el sector Yesemaní, la joven Lisbeth Jiménez García, de 26 años, fue arrestada por llevar al hospital a su pareja sentimental, herida, la que luego murió posteriormente. El 19 de marzo, asesinato de Milagros Jiménez, de 61 años, y su nieta, de 3 años, Elizabeth Camarena, mano de Eddie Camarena Martínez, hijo. El 6 de mayo, un adolescente apuñaló a su padrastro, Nelfi Antonio Cavaburgo, tras una discusión familiar. El 11 de mayo, Nelson Hidalgo Tavera, agente de seguridad, fue ultimado a balazo mientras trabajaba en un carguaz. Ahí no se sabe el contexto y no podemos decir si es sicariato, No fue si fue delincuencia o si fue violencia social, Fue porque social. puede ser algún... El caballero que no le querían dejar entrar a la mujer, otro tema. ok, creo que yo algo no, así. no tenía ese contexto. No fue un tema. Luego los otros temas, los otros casos son aparentemente delincuenciales. Ahora, ¿qué es lo que comprueba eso? Eso lo que comprueba es que año tras año las estadísticas de homicidios en la República Dominicana trae un mensaje espeluznante y no lo hemos puesto caso nunca, Fulvio. Y es el hecho de que los muertos con que terminamos nosotros, los homicidios con que terminamos nosotros cada año, más del 50%, 60% de esos homicidios es producido por la violencia social. Aquí tú solo tienes Y dos el- casos. y el 40 El de la cabaña y el de el muchachito que parece que fue algo por riña. Son solo dos casos. Los demás son... Que ahora lo está desmintiendo, ahí lo vi en una agenda, sube un mensaje hoy temprano en la mañana con un video de él, del supuesto acusado, diciendo que no fue. Bueno, la cuestión está en que el 40%, estadísticamente hablando, incluyendo, ahí estamos dejando de lado lo que en criminología se llama la cifra negra del crimen, es decir, una serie de acciones que no llegan al conocimiento. Por ejemplo, cuando son heridas y eso, donde la gente no muere, que ya es evidente, pues la gente intenta, si es algo de familia, trata de ocultar el asunto llevándolo a una clínica privada, le meten un cuento al emergenciólogo que lo atiende. Bueno, todas esas cosas pasan. Pero indudablemente que todo el tiempo hemos tenido un problema de violencia social que no hemos trabajado. Aquí se necesita hacer lo que decía Yerian. Esos barrios, sin el patrullaje, ¿cuánta delta tiene la policía circulando por San Martín, por ejemplo? Voy a poner un ejemplo concreto. 2, digo yo 2, vamos a decir, meta 4 o meta 6, que la gente vea, porque el patrullaje tiene una, ¿cómo se llama? Una reacción psicológica. Exacto, eso. La gente dice, bueno, pero la policía está metida aquí, no se puede inventar mucho. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Indudablemente que aquí hay que hacer un trabajo, porque esos barrios caen producto de una serie de tipos de delitos que se cometen. Sobre Y me todo, pregunto si las condiciones que se dan en ese barrio, en esos barrios, no se dan en otros. Lo que te decía, tú tienes básicamente 4 sectores. La Cristo mayoría- Rey, la mayoría Vista el no. Valle, Mira, San esos Martín barrios- Hay y una los Grullones. teoría de Edward Sutherland, creador de la llamada Escuela de Chicago, y la teoría que él plantea, la teoría de la anomia. Llega un momento en que grupos o barrios o espacios geográficos llegan a un estado de anomia, es decir, como decimos nosotros aquí popularmente, donde nada es nada. Así mismo, nada es nada. y el Y entonces respeto esa por la vida. anomia es la que prohija, es la que fabrica los crímenes. Esa anomia es la que fabrica los delitos. Entonces yo pienso que lo que hay que hacer es, como decía ayer Jan, es intervenir. Señores, no podemos seguir persiguiendo el crimen como lo perseguían nuestros abuelos y padres, y nosotros seguir 60 años después persiguiéndolo igualmente. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado tanto que de una fotografía mía yo hago un video.
Sí. Mira esto, Amado. Entonces hay que pensar en eso. Sí, Claro. miren, porque diluirse en el tema de la razón, más que la solución, sería perder el tiempo. Aquí tenemos dos casos que casualmente están en la narrativa, están consecutivos, que es el caso de Quique, ¿verdad? Que fue herido de arma blanca por su pareja. Sí. Ese se pudo evitar si Pero si la autoridad hubiese estado Atenta. observando. Atenta. ¿Verdad? La comunidad inmediatamente ve que pasa algo, pone en conocimiento a la autoridad y viene una intervención. Pero ¿cuál es el problema de aquí? Que la intervención es preso. Y el tipo, 3 meses allí. Pues no hay forma de decirle a esa ¿Cómo gente. cómo se va a recuperar esa persona? porque- Cuando sale de ahí, pasan vuelve a lo mismo. Entonces, Es una si se dan cuenta, entonces la joven Lisbeth, de 26 años, 26 años. Entonces, a su pareja también de 35. Fíjense ustedes que aquí tenemos un problema, pero eso es de orden intrafamiliar. Oye, cuando tú eres consciente y tú tienes un problema con tu mujer, ¿qué es lo primero que tú piensas? Busca terapia de pareja y dice, pero ven acá, vamos a Claro. buscar a esta niña que viene con... Bueno, ella pero no es tenemos psicóloga cultura, clínica. pero no tenemos cultura de eso. Pero la mayoría de las parejas que tienen conciencia de lo que piensan eso. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Cuando esas cosas pasan, buscar un mecanismo. Lo que decía. Yo lo Entonces- planteé una vez, no sé si te recuerdas, lo planteé una vez porque fue un planteamiento que le hice a Miledis Núñez siendo gobernadora. Planteé que a través de la Junta de Vecinos se hiciera una intervención primaria para que esa intervención primaria nos diera un retrato mínimo de ese hogar, de esa casa, de esa familia, y entonces intervenir con psicólogos. Y hacer actividades Sí, también hombre. en las comunidades. Miren este caso, por ejemplo, el caso de Milagros Jiménez, de 61 años, y su nieta de 3 años. ¿Quién la último o las últimos? Eddie Camarena, hijo de la Hijo, señora sí. y padre de la otra. Ahí evidentemente no hay un problema de conflicto social, hay un problema de conflicto, ¿verdad?, psiquiátrico. Sí. Cuando lo midan eso, se van a encontrar que esa persona algún problema psiquiátrico tenía Claro. y no tuvo la atención al momento Pero adecuado sale del y entorno explotó. del delito. que es lo Está que- bien, pero lo no, que he es que querido no se trata de la de delincuencia. es que se convierta en un delito al final. No se trata Bueno, de sí, si es pero sale violencia del social. contexto de Mire, la para que no delincuencia. nos desenfoquemos, porque ahí es que perdemos el tiempo. El tema no se trata de si es violencia social, es cada caso de manera particular para que lo podamos entender y le busquemos una solución. Criminología clínica. Aquí hemos demostrado que hay 2 casos, por ejemplo, que son de violencia de género, que se pudieron haber focalizado, y aquí hay un caso aquí que aparentemente es un caso de problema psiquiátrico que también se pudo haber focalizado, porque esa persona estaba dando indicios. Lo que pasa es Igual que la que el autoridad... joven, perdón, de Cristo Rey, que acabó con la vida de la madre y del niño. Sí, ese que es el Milagros Jiménez y Eddie Camarena. Y la última joven supuestamente Obviamente tiene esa persona problemas. estaba dando algún indicio de que no andaba bien. Ahora bien, si yo decido de aquí salir y cometer un crimen, es difícil observar porque yo no lo estoy indicando, yo no lo estoy avisando. Cuando un hombre golpea a su mujer, cuando una mujer apuñala a su marido, eso no pasó de No, ayer claro para acá. que no. Eso tiene un Claro que tiempo no. Claro. incubándose. Eso Claro. es un asunto que viene de lejos. Y los vecinos escuchan, Claro. escuchan las Y la Junta de discusiones. Vecinos que se quieren meter tanto en arreglar calles, aceras y contenes, métanse en Han eso dejado también. su rol fundamental, Sí, que así es es. estar cerca a las familias. Sí. Una A la Junta sugerencia, de- una ok, sugerencia, escúchame, adelante. Amado. No, no, Cuando adelante. usted escuche alguien que esté discutiendo, un hombre o una mujer que esté discutiendo de manera acalorada, llame al 911. Inmediatamente llega yo tengo casos así, de incluso gente amiga de uno, que estaban discutiendo con la pareja y una vez le llamaban al 911 y llega una unidad y se lo llevan Mira, a los 2. Hay que A los 2 dejarse, se lo llevan. hay que abandonar esa tesis, esa teoría de que en pleito de marido No, nadie no, se no, mete. no. Hay que dejar Llame esa al vaina. 911. Ya eso pasó. Y decía, Amado, no hay que decir, o sea, en la llamada sí, pero nadie se va a enterar No, de que claro. fue usted que llamó. Que eso, el Además, al marido final de... te lo van a agradecer porque saben que evitaron una Pero tú jodienda. sabes qué pasa, Amado, que el problema es que luego llegan a un acuerdo ahí y entonces el Estado no le da seguimiento No. a esa pareja que tiene un conflicto. Ese hombre o esa mujer que es agresiva, mañana puede seguir con otra pareja siendo agresivo. Entonces hay que darle un seguimiento y ahí es que se rompe entonces.